política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El 1 de diciembre, México tendrá nuevo presidente y una serie de cambios se alistan con la llegada del nuevo gobierno. La cuarta transformación arrancará ese día, según lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. El presidente electo encomendó el pasado 5 de octubre a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacer una revisión y formular un planteamiento para que se dé la amnistía y la libertad a todos los presos políticos. También se cancelará la reforma educativa. De hecho, en presencia del actual presidente, Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que enviará una iniciativa para revertir esa reforma y proponer una nueva que contemplará modificar el artículo 3 de la Constitución. En tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. El presidente electo detalló que el avión presidencial TP-01 se venderá mediante una subasta que reunirá a los interesados en comprar la aeronave. Desde la campaña electoral aseguró que no se subiría a ese avión y seguiría viajando en vuelos comerciales. Anunció que antes del 1 de diciembre México tendría un fiscal general y adelantó que enviaría 2 paquetes de iniciativas para instaurar la austeridad en la administración pública y el otro relacionado con el estado de bienestar. Otra de las promesas de Andrés Manuel López Obrador es que desde que asuma la presidencia operará la nueva Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Alfonso Durazo. Además, desaparecerá el Estado Mayor Presidencial. La razón, señaló, es que no quiere que un cuerpo especial lo proteja cuando sea presidente. Se creará la Guardia Nacional para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Se premiará el buen desempeño de sus integrantes y se castigará con todo rigor la corrupción y la asociación delictuosa. A partir del 1 de diciembre de 2018, habrá un Estado democrático de derecho. Se aplicará al pie de la letra el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Se suprimirán fueros y privilegios. Bajarán los sueldos de los de arriba, empezando por el presidente de la República, y aumentarán las percepciones de los de abajo. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos. Además, desde el primer día del próximo gobierno, los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. También se contratará a 2.300.000 jóvenes y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3.600 pesos mensuales. Aumentará al doble la pensión de adultos mayores del país y se hará valer el derecho constitucional a la salud, lo que implica garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Para Relieves, Reinaldo Cerecero.
¿Qué tal? Buenas noches. Escuchamos un reportaje introductorio de nuestro compañero Reinaldo Cerecero, quien nos comentó un perfil político del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien en 12 días se convertirá en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos después de librar 2 batallas anteriores, recordemos, en 2006 y en 2012, contra viento y marea. Pero en esta última oportunidad, pues como él dice, la tercera fue la vencida. Usted nos acompaña en el programa Relieves, donde analizaremos la histórica elección del 1 de julio y las expectativas que genera el próximo gobierno de izquierda, representada por Morena, un instituto político distante de las agrupaciones neoliberales que gobernaron las últimas décadas, sean del PRI o del PAN. Les recordamos que este es un programa grabado por el día de asueto del 20 de noviembre y pues para analizar el tema se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora del posgrado de Procesos Políticos de la UAM Iztapalapa. Doctora Valdés, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor Lara, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues escuchamos a nuestro compañero Reinaldo Cerecero en esta introducción que nos hace del perfil político del próximo gobierno. Y pues para empezar, quisiera preguntarles, doctora María Eugenia Valdés, su opinión con relación a qué ocurrió el 1 de julio en términos políticos, en términos electorales, en términos de historia de los procesos políticos aquí en México. ¿Qué pasó el 1 de julio con esos porcentajes sorprendentes del 30% de diferencia, 30 millones de votos, un partido que con apenas 4 años de haberse creado llega a la presidencia, algo insólito en este país? ¿Qué pasó, doctora Valdés? Pues pasó que los ciudadanos voltearon a ver una opción que no había podido llegar al poder, la izquierda, encabezada por un líder muy trabajador. Yo diría que es lo que mejor describe a López Obrador. Es un hombre verdaderamente muy comprometido con su trabajo político. Y entonces eso hizo que su opción fuera muy llamativa, muy atractiva para la gente porque había mucha claridad. A mucha gente no le gustan las posiciones de López Obrador, pero sin duda de los contendientes que había, era el que tenía más claridad y más seguridad respecto a lo que estaba proponiendo. Weber decía que hay 2 éticas a las que tiene que responder un político. Una es la ética de la responsabilidad, el hacerse responsable, anticipar las consecuencias de las acciones que uno hace, y la otra es la ética de la convicción. Dice Weber, y yo estoy de acuerdo con él, que sin principios no puede haber buen político, aunque él somete a la otra ética, la de la responsabilidad, el control de los principios, ¿no? Pero el tener una convicción clara creo que le dio el triunfo a López Obrador. O sea, por encima, además tenía muy malos contendientes. Francamente, la candidatura de Meade era una candidatura hechiza, digo por decirlo con palabras coloquiales, una candidatura que no convenció a los propios priistas, y Anaya llegó a la candidatura pues en realidad haciendo una cosa que todo el mundo ve mal en este país desde que Madrazo lo hizo en el 2006. Entonces eran malos contendientes, no tenía mucho que decir, o sea, que pelear contra ellos porque la verdad les ganaba, y la gente estaba ya harta de los 6, son 6 problemas, pero que están entrelazados en 3 pares. Es corrupción e impunidad, inseguridad y violencia, y pobreza y desigualdad. Son los 3 graves problemas que la gente ya no soportó. Y entonces volteó y le dio la oportunidad a López Obrador, y creo que ante eso estamos. Profesor Aníbal Gutiérrez, pues esa irrupción política de un partido de Morena, pues al parecer muchos no la esperábamos, con esa contundencia quiero decir. Ganó el Congreso, ganó la presidencia, ganó gubernaturas, pues empujó al PRI al tercer lugar,
cuando estando en la presidencia todavía, y el presidente Peña Nieto perdió la presidencia, como le ocurrió a Felipe Calderón. ¿Qué pasó el 1 de julio, maestro? Bueno, yo, como ya se había señalado, realmente hay que recordar que venimos de un proceso de configuración de distintas fuerzas políticas que desde la administración de Zedillo comenzaban a apuntar a esta serie de contrapesos y a cambios de signos en los gobiernos. Lo que estamos viendo es cómo a partir de aquel Congreso que pudo acotar lo que proponía en ese momento el titular del Ejecutivo Federal, Ernesto Zedillo, esto fue creciendo, se fue generalizando, además de que ya había en algunos municipios y en algunos gobiernos de los estados comenzaban a aparecer gobiernos de oposición al titular del gobierno federal. Se fue moviendo hasta que finalmente, con todas las reformas políticas que se hicieron, se crearon las condiciones precisamente para ese ascenso. En ese marco vemos cómo algunas fuerzas políticas adquirieron relevancia planteando una oposición diferente a lo que normalmente teníamos de semibipartidismo, ¿no? De PAN, PRI. Entonces comienzan a surgir esas otras fuerzas y la dinámica demográfica, que fue ese crecimiento de los jóvenes que iban entrando y a ver y a entender la vida política de este país, encontraron otras opciones. Y de ahí, al mismo tiempo que se veían opciones de participación, lo que se fue viendo fue que se cerraban opciones de mejorar su bienestar. Se van cerrando opciones económicas en términos de cómo mejorar o acceder a otros estratos de educación, de bienestar y demás, al tiempo que va habiendo alguna oferta política que capta esa inconformidad y eso permite que se vayan conformando estas distintas fuerzas políticas y pueda haber una oposición más seria, más responsable en ese sentido. Y lo que tenemos ahora es un fenómeno en donde finalmente una oposición que se califica de izquierda va adquiriendo fuerza, pero además basada en ¿qué? En un liderazgo único, una personalidad muy astuta, incansable, ¿sí? Con 2 o 3 objetivos en mente que fue probando en distintas elecciones hasta que finalmente un nuevo contexto lo favoreció totalmente y ese nuevo contexto se lo dio el desacierto de la administración que está por terminar, en donde lo que encontramos es, y yo lo dije hace muchos años, cuando se decía regresó el PRI, sí, pero es el PRI de los estados. Un PRI que está acostumbrado a ser muchísimo más vertical, concentrador de poder y de riqueza, y que solamente su grupo fue el que tuvo acceso a los canales de toma de decisión. Y en ese sentido, así como hizo ese ejercicio de gobierno, lo mismo hizo con la organización política que los llevó al poder y ellos mismos socavaron todo lo que era la base de trabajo y la militancia del PRI. Entonces, quedaron esas condiciones en ese entorno, digamos, de movilidad y nuevas condiciones políticas. Pero la otra, como se señaló, hubo ya ese hartazgo en términos de la corrupción, la inseguridad que se disparó y esos 2 elementos, y si nosotros revisamos todo lo que siempre se manejaba en las encuestas de expectativas del consumidor, expectativas de los empresarios, pues la preocupación principal era inseguridad. Entonces eso nunca fue atendido. Y de repente vienen los escándalos y resulta que la preocupación fundamental es corrupción y la impunidad. ¿Y a quién se lo achacan? Al gobierno que está en el poder. Y eso ya los deslegitima y prácticamente tenían perdida la presidencia después de aprobadas sus reformas, prácticamente no hubo ningún discurso novedoso y de ahí en adelante ya tenían perdido todo. Bien, si bien es cierto que las encuestas, las principales casas encuestadoras, un año antes ya preveían ese por lo menos la ventaja importante de López Obrador, pues en el imaginario colectivo, pues no estaba, por lo menos en 2007, que ganara Andrés Manuel. O sea, con 2 fraudes o 2 presuntos fraudes en el 2006-2012, pues la verdad es que muchos desconfiamos de que realmente ganara Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con ese discurso de los medios, de los sectores conservadores, de, el populismo, ¿no? Ojalá México no llegue a eso, porque ahí está Maduro, ahí está Chávez y está Evo y los Kirchner, ¿no? Y sin embargo ocurrió que México, o más bien la mayoría, 30 millones de mexicanos dijeran, pues no hay de otra y vámonos
para algo nuevo. ¿Qué comentario al respecto, maestra doctora María Eugenia Valdés Vega? Pues es algo nuevo, pero algo que se ha repetido durante muchos años, porque ¿Pero en México, doctora? No, me estoy pensando en el discurso del López Obrador y del movimiento, el gran movimiento político que se formó en realidad desde lo del desafuero y que fue ampliándose en el 2006 y luego en el 2012 ya era más grande que el propio partido que lo cobijaba entonces, que esos partidos que lo cobijaban entonces. El PRD ya tenía muchas divergencias con los dirigentes del PRD y luego se afianzaron con lo del pacto por México. Y entonces en realidad yo creo que sí hay que poner hay que aclarar y hay que reflexionar en que no es un liderazgo carismático, por más que lo sea, no es lo único que sostiene este voto. Estos 30 millones de votos también son parte del trabajo de un movimiento muy grande y muy persistente, que duró a lo largo, le digo, del desafuero, a lo largo de todo el sexenio de Calderón y de todo el sexenio de Peña, que se la puso más fácil, porque yo diría que a partir del pacto todavía pudo algo, pero después de Ayotzinapa nada. O sea, después de Ayotzinapa el gobierno ya no hizo nada. Bien. Y entonces un mal gobierno de los panistas, un mal gobierno de los priistas, que se supone que lo iban a hacer bien, que sí sabían hacerlo, y que como dice aquí el compañero, pues sí es cierto, pues eran el PRI, pero un PRI de Atlacomulco, ¿no? En realidad no era el PRI que se conocía antes. Sí. Eso se acabó. Y en gran medida tenía que ver con las reformas pactadas en el Pacto por México. Esas reformas, yo estoy convencida que la reforma educativa, que estuvo tan mal diseñada, que estuvo tan pésimamente implementada, fue lo que le dio el triunfo en gran medida a López Obrador, entre otros, hay muchos factores, pero ese gran movimiento político se nutrió de los maestros. Los maestros que están en la última ranchería de este país son en realidad aquello que el PRI llamaba su maquinaria electoral. Esta maquinaria se volteó y se volvió morenista y votó por un proyecto que se le hace atractivo, porque casi cualquier cosa es atractiva después del desastre en el que nos sumió el gobierno de Peña Nieto. Maestro Aníbal Gutiérrez, de la Facultad de Economía de la UNAM, se habla también de pragmatismo. O sea, el López Obrador de 2006, 2012 y 2018 no es el mismo. O sea, mucha gente nos sorprendimos de que buscara una alianza con el Partido Encuentro Social, un partido conservador, ¿no? Nos sorprendimos que se jalara a Germán Martínez, expresidente del PAN, a exlegisladores también del PAN, a otros dirigentes del PAN, priistas. Bueno, aquí pareciera ser que Andrés Manuel López Obrador, gracias a ese pragmatismo, pudo sumar más fuerzas. Y eso, aunado a lo que dice la doctora María Eugenia Valdés, propició o se conjuntó para que finalmente, a pesar de las campañas de populismo y que era un peligro, pues ahora la gente se decidiera a cambiar de rumbo. ¿Qué nos puede decir acerca de ese pragmatismo, ese carisma de la que habla aquí la doctora? Y bueno, ahorita entramos al tema religioso, ¿no? Si les parece. Yo nada más quería también reforzando lo que señala la doctora, es que hay una frase que en su momento dije, no va a pasar, y pasó. Una de las famosas frases del presidente Fox cuando dijo, me van a extrañar, ¿no? O sea, así de mal vemos la gestión de esta administración, porque sí, de perdida Fox, para un lado iba, ¿no? Pero aquí fue de todo y un exceso. Y recordando sexenios de por ahí de los 50 y obviamente uno de finales de los 70, una frivolidad impresionante. Entonces todo eso lo fue socavando, la legitimidad, la imagen se fueron para abajo en una sociedad que hoy es auditada, que está vigilada, en donde tenemos esas redes, y entonces ahí ya prácticamente la opinión pública pasa mucho por esas redes y en ese sentido lo deslegitima. Ahora,
En términos de la historia de Andrés Manuel López Obrador, desde antes de sus candidaturas presidenciales, desde que buscó como miembro del PRI la gubernatura en Tabasco, la oposición que fue conformando allá, como dice un amigo mío, que es terco, pero no es terco, pero insiste, ¿no? Entonces, fue construyendo precisamente una serie de redes y ha ido aprendiendo, y en ese aprendizaje fue prácticamente conociendo de la necesidad de tener coaliciones de todo tipo, sabiendo en qué puntos puede él tener coincidencia con uno, con otro, los va sumando, aprovechando sobre todo ese sentimiento antisistema, un sentimiento antisistema que hoy hemos visto que está en todo el mundo, ¿sí? Porque también en este contexto lo que tenemos es una tendencia que después de las promesas de la primera ronda de reformas neoliberales, como se les llama, que no se cumplieron, vino una segunda oleada de reformas, siempre nos decían, es que faltó esto y faltó lo otro, se hacían esas reformas, pero nunca se cumplieron las expectativas de mejora, sino que lo que pasó fue una gran creación de riqueza y cada vez más concentrada. Experiencia. Entonces, de las clases medias para abajo, no solamente se quedaron medias, sino se fueron más para abajo. Y ahí es donde viene el descontento y la falta de oportunidad. Bien. Y en una sociedad de jóvenes, donde lo que tienes más que nada son expectativas y ganas de crecer, de hacer cosas, eso se te vio truncado. Y ahí estuvo toda esa combinación, lo cual permitió que ante la capacidad, como un gran animal político que es de López Obrador, de identificar necesidades de la gente y buscar opciones para atenderla y para incorporarla, logró captar toda esa fuerza. Muy bien. Insisto, ayudado por la parte de enfrente, donde los excesos, la corrupción y la falta de competencia para resolver cosas llevaron a esto. Y sí, ya habíamos tenido esos otros periodos en donde se hablaba de fraude o no fraude. El hecho es que sí, para muchos de nosotros era ya le toca ganar y que pruebe en los hechos que puede ser un mejor gobierno. Bien, bien. Bueno, pues está usted escuchando aquí al profesor Aníbal Gutiérrez Lara, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y también a la doctora María Eugenia Valdés Vega, con quienes estamos analizando la histórica elección del 1 de julio y las expectativas que genera el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a escuchar unas palabras del doctor Bernardo Barranco, quien nos obsequió un comentario acerca de su opinión sobre esta circunstancia política que vive el país. Adelante. El caso de Andrés Manuel López Obrador se abre una oportunidad como la tuvo Juárez y como la tuvo Cárdenas. Es decir, en lugar de tener lo que les explicaba hace un momento, una relación bipolar entre poder del Estado y los poderes fácticos, lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador es no tener una relación bilateral entre uno y otro, sino una relación trilateral o un triángulo de poder en donde incorpora a la sociedad, ¿no? En sus diferentes formas. Entonces, de tal suerte, te lo ejemplifico de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la siguiente manera es el poder de Andrés Manuel López Obrador. No solamente se define en tanto a los poderes fácticos de la sociedad, medios, etcétera, sino a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene un bono importante, ¿no? Bueno, y en ese sentido, lo interesante que se plantea es que la relación tiene que ser una relación idealmente triangular, de un triángulo recto. La misma distancia que hay entre el poder del Estado, el poder de los grupos fácticos con el poder de la sociedad se mantenga equidistante. Cuando el poder se acerca, supongamos, a los poderes fácticos, se alejan de la sociedad, como ha sido la presidencia de Fox, de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. Pero también, al revés, si el poder del Estado se acerca a los intereses de la sociedad, entonces se va a poner una equidistancia mayor con los poderes fácticos porque van haciendo sus intereses amenazados. Entonces, el arte de la política que se presenta es cómo es capaz en su proyecto y en sus prioridades de mantener un cierto juego de equilibrios, ¿no? Entonces, va a ser apasionante. Va a ser muy apasionante la historia. Entonces, lo que plantea es simplista la tesis del regreso de los años 70 de Andrés Manuel López Obrador,
porque México no es el mismo, es otro país diferente. Bien, bueno, pues escuchamos al maestro Bernardo Barranco, quien comenta acerca de el perfil político, que es lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia el 1 de julio, pues este arrollador triunfo de 30 millones de votos, todo el Congreso Federal, la mayoría de las gubernaturas, las alcaldías aquí en la Ciudad de México, 11 alcaldías de 16, un tsunami nos comenta el maestro Barranco. Y bien, bueno, pues continuando con estos temas, pues es doctora María Eugenia Valdés, pues sí, efectivamente ganó la izquierda, la derecha pues obtuvo mínimas votaciones importantes de todos modos, pero bueno, pues esta elección presidencial pues no estuvo, no fue ajena a las marrullerías, a la participación de los poderes fácticos en estas elecciones. Ahí tenemos a los periódicos, las televisoras, sus comentaristas, algunos muy beligerantes, por ejemplo, la gente de Radio Centro, los comentaristas de Radio Centro. Yo escuché en una tarde que decía uno de ellos: no voy a pasar esta encuesta del señor López porque está mintiendo, esas encuestas no son ciertas. Eso lo escuché en una tarde a Martín Espinosa en Radio Centro. Y bueno, los poderes fácticos volvieron a jugar en esta elección. Y sin embargo, los resultados fueron distintos a otros comicios presidenciales. ¿Usted cree que fue así? Sí, claro. Sí, claro, y lo que pasó con los medios de comunicación es muy interesante, porque cuestiona mucho de lo que es una creencia popular. Esto de que los propios políticos se lo creen y los propios medios se lo creen, de que son la influencia de ellos es inescapable, ¿no? Uh-huh. De que si repiten algo o sea, con todas las técnicas que sabemos para formar una imagen positiva o negativa de alguien, uh-huh, piensan que eso es definitivo, ¿no? Uh-huh. Y luego muchos políticos se lo creen, y yo digo que muchos ciudadanos y que muchas veces es así, pero a veces, no siempre. Mire, yo he estudiado esto, usted seguramente sabe más que yo, pero comunicar es exactamente que el mensaje llegue y que sea recibido como uno quiere, ¿no? Como emisor. Que llegue al receptor y que el receptor lo reciba como uno quiere que lo reciba y que logre el efecto que uno quiere. Eso no lo lograron los medios ahora, porque la realidad fue más fuerte que eso. Y como quiera el mensaje del movimiento, porque es un movimiento, yo insisto, es Andrés Manuel y es un líder sin duda muy destacado y carismático y lo que quiera. Pero Andrés Manuel, y yo creo que lo tiene claro, no es nada sin ese gran movimiento político atrás de él, que efectivamente muy pragmáticamente adoptó sectores que de otra manera hubieran quedado huérfanos. El PES, por ejemplo, que es un partido pues francamente conservador, no hubiera tenido cabida de otra manera si no es del lado de Andrés Manuel. Y el PT no le juega distinto, siempre le ha jugado a Andrés Manuel y siempre le ha ido bien. No sé por qué no le iba a ir de otra manera ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy pragmático y ampliando cada vez la base social. Pero hay que, o sea, a mí me gustaría ya pasar a una parte de la discusión donde que veamos el momento actual y lo que viene, porque llegar a donde llegó fue una obra titánica, no de un hombre, sino de un movimiento, pero un hombre incansable, efectivamente, persistente, terco, como él mismo lo dice, muy congruente y honesto, cosas muy raras en este país que convencieron a la gente, y la campaña a ras de tierra. Yo creo que eso, más que las benditas redes que él dice, que a mí francamente me parece que jugaron un papel muy contradictorio, porque en muchos sentidos fue de muy baja calidad el papel del debate, uh-huh, más bien el papel de las redes en el debate público. Uh-huh. No hay calidad ahí todavía, en fin. Uh-huh. Pero analizando los puros spots, por ejemplo, sí,
pues sí lograron conjuntar una serie de actitudes ya definidas por el cambio. Un cambio distinto al modelo neoliberal que nos han recetado, un cambio distinto en el modelo de seguridad que ha sido un fracaso, y entonces la gente está esperando algo nuevo. Ahora, las expectativas son enormes. Y por supuesto que ser gobernante es distinto que ser opositor, y que es más difícil ser gobierno. Sí, así es. Bueno, pues vamos a escuchar, ya que nos invita la maestra Valdés a cambiar un poco la temática del programa, vamos a escuchar la oferta económica, la oferta social, política, en voz de nuestro compañero Reinaldo Cerecero, quien nos agrega el ingrediente económico acerca de este próximo gobierno que tomará posición el 1 de diciembre. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pondrá en marcha a partir del próximo 1 de diciembre una gran transformación para crear una economía nacional con mucha más intervención gubernamental, menos pobreza y desigualdad y una mayor soberanía y autonomía nacional. Espera financiar un marcado aumento en el gasto de previsión social a través de una campaña anticorrupción y programas de austeridad gubernamental. Vamos a eliminar por completo la corrupción. La corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral, hay que acabarla porque es mucho el dinero que se fuga, es mucho el dinero que se va por el caño. El próximo titular del Ejecutivo Federal prepara el inicio de su gobierno y enumeró una lista de 12 acciones que desea emprender para combatir la corrupción, generar empleos y crear infraestructura. En el Congreso se elabora un proyecto para considerar los actos de corrupción como delitos graves, sin derecho a fianza. También incluirá una reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción. El plan de austeridad incluye reducción de salarios a altos funcionarios y la eliminación de pensiones a expresidentes, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de sus proyectos estratégicos se encuentran la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. En contraposición, se procederá a la construcción de 2 pistas y una terminal civil en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, así como la modernización de los aeropuertos en Ciudad de México y Toluca. Con esta decisión, el gobierno federal se ahorrará 100,000 millones de pesos. El mandatario electo dijo que los empresarios e inversionistas del nuevo aeropuerto deben estar tranquilos, pues se respetarán los contratos que tienen e incluso se buscará un acuerdo para que estos se trasladen a Santa Lucía. López Obrador descartó que los mercados financieros sufrieran afectaciones por la decisión sobre el nuevo aeropuerto, aunque el peso y la bolsa mexicana registraron fuertes caídas. Habla al respecto el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. A la luz de esta trascendente decisión y dentro del marco de la ley, iniciaremos por instrucciones del señor presidente de inmediato un diálogo con las autoridades actuales, así como con los contratistas y otros participantes clave del proyecto en construcción, para determinar el mejor curso legal de acción para la suspensión ordenada de los trabajos, respetando a cabalidad los derechos de todos y de forma particular los derechos de los inversionistas y tenedores de bonos que han financiado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, derechos que están salvaguardados y que respetaremos a cabalidad. López Obrador anunció que los próximos 24 y 25 de noviembre de este año se realizará una nueva consulta ciudadana para los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Tabasco y el Tren del Istmo.
López Obrador aseguró que no promoverá modificaciones al marco legal en materia económica, financiera o fiscal durante la primera mitad de su sexenio, luego de que senadores de Morena presentaron una inesperada iniciativa para limitar el cobro de comisiones bancarias. Luego de que la agrupación política presentara la inesperada iniciativa que golpeó con fuerza las acciones de los bancos y arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores. Bien, pues escuchamos a Reinaldo Cerecero hablando acerca de las expectativas económicas que ha adelantado el próximo presidente de México. Y maestro Aníbal Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía, pues vaya paquete que recibe López Obrador con los índices de delincuencia, la corrupción no se diga, la pobreza, pues muchos desafíos. Y entre ellos, pues la parte económica, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir, profesor? Bueno, que en primer lugar entra arropado, legitimado por un gran soporte y un gran apoyo de la población. Pero al mismo tiempo, ese apoyo va acompañado de una serie de compromisos y de expectativas que generó. Una expectativa muy alta en términos de los compromisos que se están haciendo, y ha buscado hasta ahora, con lo que ha adelantado en términos de su propuesta económica y social, algunas de las prioridades en términos de poder cumplir con esos compromisos. Tenemos tan solo en la parte social, destaca obviamente lo de las becas para jóvenes, y tratar de garantizar el acceso al 100% a los estudios de media superior y superior, pero al mismo tiempo esto lo acompaña con la mejoría, no para la Ciudad de México, porque ya estaba así, sino para el resto del país, en la pensión para adultos mayores, y lo acompaña de temas que han estado en la discusión de hace muchos años: recuperar soberanía alimentaria, soberanía energética y demás, pero todo eso cuesta. Y al mismo tiempo que está planteando eso, se pronuncia por cumplir con las reglas que muchos habían venido criticando, incluyendo su equipo, en términos de por qué tener los compromisos de un superávit primario, esto es, tener más ingresos que gasto, sin considerar el pago de intereses de la deuda. Es el superávit primario. ¿Por qué garantizar que no va a crecer la deuda? Y lo hace en un escenario en donde lo que generó fueron muchos compromisos de acciones que cuestan. Atender tan solo el problema de la inseguridad requiere renovar todo el sistema, pero también los mecanismos de operación, como son las policías y demás en todos los niveles. Y hay que capacitarlos y entrarle en serio, pero todo eso cuesta. Y por el otro lado, hace un compromiso que llama la atención de decir, desde antes de este último anuncio por lo de las comisiones bancarias, de que se iba a mantener prácticamente el mismo nivel y la misma estructura de ingresos públicos. Esto es, no aumento los impuestos. Entonces, ¿de dónde va a poder estirar la liga para esto? La respuesta fue muy simple. Bueno, es que vamos a combatir la corrupción. La corrupción, quién sabe si le dé para todo eso. Además, se está incrementando el gasto de 5.3 millones de pesos a 5.7. O sea, no hay una reducción real. La nómina también prácticamente se mantiene, solamente que se busca que se distribuya mejor, pero no se ve esa capacidad real de poder lograr contener y orientar la suficiente cantidad de recursos públicos para atender estas necesidades. Y por el otro lado, en materia de ingresos, si mantiene esa estructura, no hay una nueva reforma fiscal, si no avanzamos en cobrar más impuestos a los que más tienen, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener entonces que incumplir estos compromisos de mantener un superávit primario, de que no crezca la deuda y demás. Entonces, ahí es donde hay un entrampamiento en términos de cómo cumplir con esto, sobre todo en un escenario donde las previsiones van a que por lo menos los próximos 2 años la economía no va a crecer más allá de lo que ha venido creciendo. Si la economía no crece más, no va a recaudar más con esta misma estructura fiscal. Ese es el reto que tiene por delante. Muy bien. Bueno, pues el estilo
político de Andrés Manuel López Obrador nos ha mostrado que, pues antes de ser presidente, pues ya está impulsando muchas reformas, muchos cambios, algunas actitudes simbólicas. No va a ocupar Los Pinos, va a vender el avión presidencial, ya se redujo los salarios de la alta burocracia. Y en esta circunstancia, pues ha venido desatándose algunas polémicas, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, la construcción del aeropuerto en Texcoco, que bueno, pues ya los grandes capitales festinaban la herencia que le dejaría Peña a López Obrador, y resulta que finalmente les aguó la fiesta, ¿verdad? Porque bueno, pues una buena parte del financiamiento de esa enorme obra, pues iban a ser recursos públicos. Está el aeropuerto, está el Tren Maya ahora, está el tema de las comisiones, que bueno, pues yo creo que nadie en este país, salvo los salvo los banqueros, pues está en contra de que no se reduzcan las comisiones, ¿verdad? Porque bueno, pues son unos usureros la banca en este país. Doctora María Eugenia Valdés, de la UAM Iztapalapa. Gobernar no es fácil, de verdad que no, porque efectivamente el ejercicio de gobierno implica uso de recursos, ¿no? Finalmente la política es eso, la reunión y reparto de los recursos colectivos. Y entonces asignar recursos sin recaudar lo suficiente, pues va a ser muy complicado. Yo creo que efectivamente el famoso, ¿cómo le llaman? El hoyo de la corrupción, sí es muy grande. Pues ahora nos estamos enterando de por ejemplo, esta evasión fiscal que hubo, con donaciones, ese tipo de cosas. Eso es mucho dinero. Dinero además del narco, por ejemplo, que se iba a campañas y ese tipo de cosas, y que implica, pues yo digo que implica que de ahí hay un castigo. Eso debe de hacerlo, yo creo que lo van a hacer en el nuevo gobierno, de que no puede ser posible que los narcotraficantes sigan disponiendo de dinero. O sea, esa puede ser una fuente de recursos muy importante, ¿eh? O sea, antes de que se las lleven los gringos. En fin, gobernar no es fácil y va a tener una tarea muy complicada Andrés Manuel. Creo que este supuesto rebase por la izquierda de Ricardo Monreal es muy interesante porque primero la oposición que tiene ahora ya Andrés Manuel, muy debilitada en los partidos, pero muy fuerte en los factores de poder, en los poderes fácticos famosos. Uh-huh. Pues primero estaban enojadísimos porque él controlaba la Cámara de Diputados, la de Senadores y todo, ¿no? Ahora que Monreal dice que no, que va a seguir la iniciativa y que va a seguir todo el proceso legislativo, ahora están enojados, o sea, pidiéndole que controle. Es muy chistoso porque además Andrés Manuel sí salió a tranquilizar a los mercados famosos, como si fueran entes, parecen entes abstractos, pero son capitalistas de carne y hueso, que lo que quieren es seguir teniendo las mismas ganancias que tenían y pues que ven amenazados sus intereses. O mayores ganancias. Es que tienen mucha razón quienes dicen que va a ser un nuevo gobierno y que no esperen que sea lo mismo que fue con los otros, porque además nos fue muy mal a los mexicanos con los otros. Tiene que haber un nuevo arreglo, un nuevo pacto social en donde el gobierno sea capaz de convencer a esos poderes fácticos de que no se opongan con fuerza a cosas que les puede convenir, porque no es una izquierda socialista. No es un proyecto que vaya al socialismo, mucho menos al comunismo. Esto a lo que aspira es un estado de bienestar, me parece. Uh-huh. Y a un estado en donde haya mayor justicia social y democracia, que finalmente era el lema del PRI que traicionó. Siempre, uh-huh. Al final peor. Entonces,
pues que no esperen que sea lo mismo. Si 30 millones de personas votaron por un proyecto diferente, pues quieren que sea diferente. Y entonces, un proyecto diferente implica separación de poderes y efectivamente que aunque a Andrés Manuel le estorben sus proyectos, porque sí le estorben los proyectos, que se le salga de control a sus legisladores, a los legisladores de su partido. Y que le abran frentes de batalla que a lo mejor no es conveniente que tenga al mismo tiempo. Los políticos hacen cálculos y nosotros que estamos observándolos también. Pues claro que nos damos cuenta que no es conveniente que se pelee con todos los sectores empresariales al mismo tiempo, ¿no? Y entonces por eso salió a detener, porque efectivamente los daños que pueden tener en la bolsa son grandes. Pero a mí me parece, fíjese, es tal la costumbre de un régimen antidemocrático como el que hemos tenido hasta ahora, que porque los 18 años del PAN pues fueron de un inicio democrático, pero para nada puede hablarse de democracia en ese régimen. Un nuevo régimen democrático implicaría efectivamente que hay una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Y la sociedad diversificada y plural, en donde los empresarios tengan un peso, pero la ciudadanía también, ¿no? Claro. De hecho, Andrés Manuel, maestro Aníbal Gutiérrez, habla de democracia participativa, ¿no? Las famosas consultas. Y efectivamente, coincidiendo con la doctora María Eugenia, hasta ahora los poderes se han movido entre lo económico y lo político y ha faltado la ciudadanía. ¿Hacia dónde podría ir esta próxima administración en esos términos, maestro Aníbal? Bueno, primero que nada, reconociendo que los mercados son poderes, no son entes abstractos, hay que recordar una definición muy sencilla, muy clásica de política económica. Cuando vemos el concepto de política económica y estamos pensando en decisiones que se toman sobre variables macroeconómicas que afectan a la población y demás, hay que pensar también cuando estábamos en la primaria, si vemos política económica, cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo. Y lo sustantivo es la política, entendida como esa lucha entre distintos grupos por acceder al poder, y el poder entendido como la capacidad de imponer nuestro punto de vista a los demás. Entonces nunca se van a desligar. O sea, política económica implica eso. Es esa relación, es juego de poderes, de lucha por imponer un rumbo económico. Hoy la gran apuesta y la esperanza de muchos es que en esta nueva trayectoria efectivamente se avance en dos cosas muy sencillas: que la economía crezca más rápidamente, que crezca más, con crecimiento de calidad, pero con un alto contenido de distribución del ingreso, que es lo que no ha habido. ¿Sí? Que se pueda distribuir el ingreso y garantizar condiciones de bienestar para la población. Que mejore la calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos y de las familias. Eso es el gran cambio que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, una es usando instrumentos del Estado para quitarle recursos a uno y transferirlos a otros. Esa es la vía impositiva, ¿sí? Otros son también cambiando ciertas reglas de juego, revisando las reglas hoy vigentes del Estado de Derecho para que haya precisamente un golpe rotundo a la corrupción, a la impunidad y a los privilegios, y se puede avanzar en eso. Eso lo queremos todos. El hecho es que efectivamente haya la capacidad, no solamente, digamos, intuitiva o conceptual de plantearlo, sino en la operación. Y en la operación política entran los aliados, los enemigos, la Cámara de Diputados, y también algo muy importante. Hablas de la relación gobierno-sociedad y que efectivamente sean más representativos. Podemos entrar a un nuevo diseño de políticas públicas con participación social. Ya lo hicimos en lo social en algún momento, ¿sí? Con todo lo que se les cuestiona, los comités de solidaridad implicaban participación social en la definición de muchas acciones de gobierno. Entonces, la participación social tiene que mantenerse y verla, si no, ciudadana, así como ese ente abstracto. Y hoy tenemos un montón de organismos ciudadanos que dicen que nos representan, pero pues la verdad están más lejos de nosotros. Retomando la preocupación de la doctora María Eugenia Valdés con relación a los recursos públicos, ¿es posible encontrar otro tipo de recaudación fiscal? Sí, ¿En dónde? A ver, son dos cosas. Una es, en términos de la recaudación global, hay que avanzar en la progresividad del impuesto sobre la renta. O sea,
los que estamos en esta mesa, con 2 o 3 proyectos más, pagamos una tasa de impuesto igual a la de su amigo Slim o Roberto Hernández. 35% de la tasa marginal más alta para las personas físicas, y no ganamos lo mismo. Hay una brecha ahí por estratos de ingreso donde se puede incrementar el impuesto y se puede entonces grabar más. Yo no me voy con el IVA, porque el IVA lo que te implica es encareces la canasta básica de alimentos y de inmediato por las líneas de pobreza del Coneval echas más millones a situaciones de pobreza y pobreza extrema. Primero, corrige esa parte de impuesto sobre la renta. 2, está el tema de la cuestión financiera. No es casualidad que quienes estén hoy más preocupados por los paraísos fiscales y la evasión y la ilusión fiscal son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque a nivel global la gran generación de riqueza de los últimos años no se ha traducido en un crecimiento proporcional de la recaudación en ningún país. ¿Por qué? Por los paraísos fiscales y la salida de capital. Ahí tienes otra beta para poder impositivamente tener mayores recursos. Doctora María Eugenia Valdés, otra novedad que nos ha llamado la atención en estas propuestas, múltiples propuestas que tiene la próxima administración federal, es que va a reducir en 50% el gasto en comunicación social. Y bueno, pues eso pues viene a hacer un quiebre, porque pues usted sabe también, maestro Aníbal, que históricamente pues el Estado mexicano ha creado ese tipo de empresas, alimentando con recursos públicos pues las pautas publicitarias, y bueno, pues por eso Televisa ha crecido tanto, TV Azteca, Excelsior ahora ya tiene televisión, el Universal tiene televisión, Milenio tiene televisión, y ¿dónde está ese éxito mercantil de esas empresas? Pues en las pautas publicitarias del gobierno federal, porque ahora que se anuncia que se va a reducir en 50%, pues están despidiendo a los trabajadores, pero no es el gobierno quien está despidiendo al trabajo, que todavía no toma posesión, sino son las empresas quienes, al ver bajar sus márgenes de ganancia, pues lo primero que se les ocurre es despedir a los trabajadores. Entonces, esta reducción obviamente, pues no tiene contentos a los poderes fácticos de los medios de comunicación. Entonces, en esta circunstancia, doctora María Eugenia, ¿cómo imagina usted comunicar ante unos empresarios que pues ya les van a quitar la mitad de los recursos? Va a ser muy difícil y va a tener que ver con las redes, por una parte, pero por otra, con esto que... Lo que pasa es que a Andrés Manuel López Obrador no debemos permitirle nosotros, ni él debe permitírselo, creer que solo va a poder hacer las cosas. O sea, el hecho de que él salga y vaya y viaje por todo el país, eso tiene que ser una obra colectiva de todo su partido y de todos los políticos que estén acompañándolo en su coalición. O sea, no puede ser posible que solamente él ande en los pueblos y en las plazas haciendo una labor de comunicación que va a ser imprescindible si se les quita el subsidio, que es de hecho eso, lo de comunicación social. Es un negocio, hombre. Y entonces eso va a tener un cambio muy grande, ¿eh? A ver, pero ¿usted qué está sugiriendo? Que los partidos, los diputados, los senadores, los líderes locales, estatales, municipales, hagan ese trabajo también. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tienen que implementarse medidas de comunicación directas entre la ciudadanía y los políticos, partidos y gobierno, a través de medios de comunicación que se van a tener que acostumbrar pues a competir en otras circunstancias, porque miren, no es tampoco que nada más vivan de eso, tienen publicidad, tienen audiencias y muy fieles, porque muchos de estos periodistas son realmente muy buenos periodistas, nada más que están mal acostumbrados a seguir la orden de las empresas, que a su vez siguen la orden del gobierno en turno, que les dice a dónde apoyar y dónde no. Eso se va a tener que acabar, va a tener que haber una verdadera democratización de los medios que tenga que ver con que los medios jueguen con su papel pues de vínculos entre gobernantes y gobernados y espacio de debate público. Y eso solamente va a poder hacerse en la medida en que efectivamente se les corte ese dinero
pues que es de nosotros. Finalmente es dinero de los impuestos y que solamente sirve para que se creen imágenes falsas. Yo oigo estos días, que son los últimos del gobierno de Peña Nieto, hacer unos anuncios sobre obras de gobierno y resultados de gobierno que digo yo, bueno, es que si fuera esto cierto, hubieran ganado por muchísimo las elecciones. Claro. Y resulta que perdieron. Y perdieron porque la gente oye eso y sabe que no es cierto. ¿Ya para qué? Además, ¿para qué gastan ya a estas alturas? Vemos el periódico El Universal, por ejemplo, que está plagado de publicidad gubernamental. Un anuncio, el mismo anuncio, en la misma sección, el mismo día, el mismo tamaño. Y caramba, el mismo anuncio en una sola sección, quién sabe para qué. Pero bueno, pues esa es la edición de Eduardo Sánchez, ¿no? El vocero presidencial. Pero bueno, pues comencemos, si les parece bien, a pues ir cerrando este programa, que resulta muy interesante por los conceptos de ambos. Caramba, pues para mí es una grata sorpresa tenerlos aquí en Radio Educación. Y bueno, maestro Gutiérrez Lara, la doctora María Eugenia habla de participación ciudadana. O sea, que no seamos espectadores, ¿no? Como si fuéramos a una corrida, a un partido de fútbol. ¿Cómo imagina usted que la ciudadanía podría defender su voto, ¿no? Reclamarle al gobierno también que cumpla sus expectativas y sus promesas? ¿Cómo imagina usted que la ciudadanía debiera participar? Bueno, hay que reconocer que, en primer lugar, en la interacción con el gobierno, por un lado, debe de haber estas exigencias de distintos grupos organizados en términos de cumplimiento de compromisos y demanda de bienes y servicios públicos que puedan atender o solucionar la problemática que están enfrentando. Esto es, me refiero a que lo que tenemos que vincular es una capacidad de que la gente se organice para poder opinar y participar y que puedan plantear problemas y cómo van a contribuir a solucionar ese problema. Y del otro lado, el diseño de políticas públicas debe de conformarse de una vertiente importante de cercanía con la gente, de participación social. ¿Qué es lo que ha faltado? Lo tenemos, por ejemplo, en algunos programas sociales, donde sí se hace consulta, si hay un esquema de participación con ciertos grupos sociales, sobre todo cuando estás en temas que tienen que buscan atender los problemas de pobreza y desigualdad. Entonces hay que fortalecer esos mecanismos de participación social en términos de poder garantizar un diseño de las políticas públicas más cercanas a la gente. En otros ámbitos también es importante poder tener esa percepción, ese pulso de la gente de cuáles son sus necesidades, pero la gente debe poder expresarse, tener mayores canales de participación, exigirlos y los conductos gubernamentales abrirse a esas opciones, escucharlos y atenderlos. Doctora Valdés, brevemente, la academia, el papel de la academia. Va a ser muy importante, como lo ha sido siempre en realidad. O sea, bueno, la UAM en general se ha distinguido, ¿no? Por sus proyectos, sus propuestas, sus posturas de avanzada. Muchas gracias. Digo gracias porque yo soy de allí. Miren, yo creo que todos los profesores, investigadores, los académicos, los que nos dedicamos sobre todo al análisis social, político y económico, vamos a tener una gran responsabilidad de ser objetivos, de tratar de, hayamos votado o no por esta opción de gobierno, tratar de hacer un análisis justo de los avances, de los rezagos, porque eficacia y eficiencia son fundamentales para el nuevo gobierno y tiene que hacerlo rápido y bien. Y la verdad es que no es fácil y el papel de la academia debe de ser, pues como siempre ha sido, como debe de ser, irán haciendo el análisis puntual para dar las recomendaciones adecuadas cuando sea el caso y cuando no, simplemente crear conocimiento nuevo a partir de las experiencias que va teniendo el nuevo gobierno. Para mí en particular, y creo que para mi área de investigación en la UAM, es un laboratorio. Estos 6 años van a ser muy importantes para la ciencia política, por ejemplo. Muy bien, pues gracias por sus comentarios, sus análisis, sus reflexiones. Los beneficiados son nuestras audiencias, ¿verdad? Y doctora María Eugenia Valdés, pues muchas gracias por haber participado en este foro. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Y maestro Aníbal Gutiérrez Lara, de la Facultad de Economía de la UNAM, gracias.
No, gracias a ustedes, un honor participar aquí en esta estación Radio Educación, una estación emblemática de nuestro país. Gracias. Bueno, al micrófono Carlos Padilla, buenas noches. Bien, bueno, participamos en la elaboración de este programa Relieves, en la producción Rafael González, en el reportaje Reinaldo Cerecero, en la asistencia y musicalización Manuel Mora, controles técnicos Alejandro Ramírez y en la conducción esta noche Carlos Padilla Ríos. Buenas noches.